La voz del colectivo. Aquí tu voz cuenta con historias que importan, porque cuando la gente habla, nace el cambio. Hoy tenemos la voz de José Luis Becerra. José Luis Becerra, ¿qué te motivó a proponer el cambio de nombre del Boulevard Díaz Ordaz por 2 de octubre? Bueno, pues como lo he comentado antes, tiene que ver con mi propia trayectoria como estudiante, primero habiendo sido testigo del movimiento del 68 en la secundaria donde estudié en México, y luego ser protagonista en el movimiento estudiantil en Nuevo León de los 70 al 74, en las preparatorias 3 y 9 donde estuve, y haber sido víctima del autoritarismo de los gobiernos de aquella época. ¿Cuál es el mensaje que se debe enviar este nuevo nombre a la sociedad? El mensaje principalmente es el que mucha gente ha tomado en relación a la represión con el movimiento del 68, que es que no se repita este tipo de actos en contra del pueblo. Muchos jóvenes no conocen quién fue Díaz Ordaz. ¿Piensas que con el cambio de nombre muchos jóvenes van a meterse a preguntar quién fue este personaje? Muchos jóvenes no conocen porque la historia no está siendo contada adecuadamente, aunque otros sí, ¿verdad? Pero básicamente Díaz Ordaz y todos los presidentes de aquella época, pero especialmente él, le toca el movimiento que fue grandioso en la Ciudad de México de 1968. El movimiento empezó con un pleito entre estudiantes, pero al ser reprimidos de manera violenta y salvaje, ocasionó que los preparatorianos y parte de la universidad empezaran a reclamar, y eso hizo que se despertara toda la sociedad en aquella época. Hay un mensaje erróneo que tiene el colectivo de la gente acerca de que este movimiento era parte de un movimiento comunista. ¿Es verdad eso? ¿O qué era lo que buscaban los estudiantes con este movimiento? Los estudiantes básicamente lo que querían era una mayor libertad porque teníamos gobiernos extraordinariamente autoritarios. Pero te voy a leer el pliego petitorio que se fue desarrollando, en donde ahí se ve claramente cuál era la principal intención, ¿verdad? Dice: a pesar de que el Consejo Nacional de Huelga estableció un mecanismo de participación horizontal, hubo personajes que sobresalieron entre ellos. Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Fernando Hernández Zárate, Marcelino Perilló, Eduardo Valle, Salvador Martínez de la Roca El Pino, Gilberto Guevara Niebla, Roberto Escudero, Félix Hernández Gamundi, Raúl Álvarez Garín. Todos obviamente eran excelentes oradores de manera espontánea, estudiantes de la universidad y del Politécnico. El pliego petitorio, a través de la movilización, era, número uno, libertad a los presos políticos. ¿Por qué? Porque desde el momento que inicia el movimiento empezaron a detener personas, ¿no? Número dos, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea, así como también el coronel Armando Frías, que era prácticamente la gente que se encargaba de la seguridad y en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de los cuerpos semejantes. Por cierto, ese cuerpo ya se extinguió legalmente. Derogación, pero hasta este gobierno. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que establece el delito de disolución social, instrumento jurídico de la agresión. Indemnización a las familias de los muertos, familiares, heridos que fueron víctimas de la agresión del viernes 26 de julio en adelante. Y deslindamiento de responsabilidades de actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policías y graneros y el ejército, porque hubo muchos actos en donde se utilizó a esos cuerpos para que hicieran más vandalismo y echarle la culpa a la gente que estaba en el movimiento.
No quiere decir que la gente no tuviera ciertas ideologías, porque eso la Constitución mexicana no te lo prohíbe. Pero no está dentro del pliego petitorio ninguna modificación al sistema. Es simple y sencillamente solicitar que eliminen la represión y la persecución para poder participar democráticamente en un México que estaba completamente en la oscuridad. En ese entonces estaba dominado, hasta hace pocos años, dominado por un partido que era el PRI. Entonces mencionas de que los estudiantes en ese entonces estaban buscando una participación política y tuvieron varios actos de represión como este hecho. La segunda pregunta sería ¿cómo participaste tú en ese movimiento? Mencionaste del 68, pero también años posteriores también hubieron movimientos estudiantiles. ¿Cuál fue tu participación en ambas? En el 68 no participé, porque yo era estudiante de la secundaria anexa a la normal superior. Está enfrente de la calle San Cosme. Nos tocaba ver las manifestaciones por ahí. Y los maestros sí estaban en huelga y ponían periódicos murales con los cuales nosotros nos informábamos. Pues como estudiantes, ¿verdad? Jóvenes, muy, muy jóvenes, de lo que estaba sucediendo. Y ya después, cuando de ahí me voy al Politécnico, nada más estuve 6 meses, pues me vine a Nuevo León, que es de donde yo soy de aquí, y entré a la universidad y me toca el movimiento de ley orgánica y una serie de movimientos en los cuales participé. Y obviamente se utilizaron los mismos métodos de represión. De hecho, cuando participé en el movimiento en contra de la ley orgánica que anulaba la autonomía universitaria por parte del gobernador Elizondo, fui detenido por eso. Y en esa época fue cuando comisiones fueron a México el 10 de junio y la UNAM formó una marcha para apoyar al movimiento de Nuevo León y sucedió lo de los halcones. Posteriormente en otros movimientos, pero lo más importante aquí es cómo el movimiento estudiantil de aquella época, sobre todo el 68, hacía que la gente apoyara a los estudiantes, los obreros, los campesinos. La gente estaba harta de los gobiernos autoritarios. Sin embargo, aumentó su posición autoritaria. En el caso del 68, culmina con una masacre tremenda en Tlatelolco, ¿verdad? En donde había líderes como los que acabo de mencionar, que fueron muy positivos, pero también había personas que trabajaban para el gobierno, encubiertas o de plano traidores al movimiento. Se dice que Sócrates Campos Lemos, que es el que abre el mitin y que al final no fue detenido y que posteriormente trabaja para el sistema, había traicionado al movimiento. Digo, esas son cosas que vienen escritas en la historia, pero lo más importante es la forma en que se utiliza el ejército por parte de Díaz Ordaz y asesinan a más de 400 personas en Tlatelolco. Y muchos detenidos y muchos llevados a la cárcel. En México en esa época la manifestación más grande que hicieron los estudiantes con el pueblo, dicen que fue de 1 millón de personas. Llamaron la Marcha del Silencio, que por cierto la encabezaba el rector Barros Sierra al principio, ¿verdad? Y no ha habido una marcha de ese tamaño más que la del desafuero con López Obrador, pero fue muy distinto porque en aquella época todo fue una iniciativa popular, no fue desde el gobierno nada, todo fue ahí. Y además 1 millón de personas de capitalinos, no de que fueran de otros estados, etc. Entonces yo pienso que hasta ahorita no ha habido nada que supere
esa gran movilización. Y posteriormente, pues tú sabes, aquí en Santa Catarina ya se tomó la decisión por parte del Cabildo para cambiar el nombre de la avenida Díaz Ordaz, al menos el tramo que corresponde a Santa Catarina. Eso ya es un hecho. Esa noticia causó mucho revuelo no solamente en Santa Catarina, sino toda el área metropolitana. ¿Por qué? Porque pensaban que era un tema político, un tema por ser un municipio hoy morenista, pero hay algo previo que hemos sabido de que tú fuiste uno de los que iniciaron esta propuesta hace años. La había propuesto cuando yo fui regidor, ¿verdad? ¿En qué año fuiste? En realidad, la fecha no la recuerdo exacta, pero yo estuve 2009, 2012, ¿verdad? Y supongo que debe haber sido en 2009 o 2010, cuando hice la propuesta. Y fue rechazada por la mayor parte de los regidores. Lo único que sí debo reconocer es que el alcalde aceptó que la propuesta fuera discutida primero en la comisión de nomenclatura y luego llevada al pleno, independientemente de que se haya perdido la votación, porque después hubo otras propuestas que no se llevaron a pleno. Ahorita en este momento ya es un hecho y obviamente hay algunas resistencias y algunas personas que se oponen. Lo que a mí me parece ridículo es el caso y me siento extrañado, sobre todo de Adrián de la Garza, ¿verdad? Que lo rechaza a priori. Y bueno, en el caso de Mauricio, pues ya sabemos que es una persona muy conservadora, no se puede esperar otra cosa. Pero déjame decirte algo para el caso de ellos, e inclusive en el caso de Víctor Pérez y Lechuga, pues ahí el ridículo se fue a las alturas, ¿verdad? Porque, yo los considero unas personas inteligentes, capaces, de hecho, yo no conozco a Lechuga, pero a Víctor Pérez sí. Y te voy a leer esto que seguramente muchos de ellos ocultan, y si no lo saben, entonces ya sería una cosa de ignorancia, pero tremenda, ¿no? Más o menos en diciembre de 2011, por diciembre, Felipe Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación que el 2 de octubre es fecha de luto nacional para por los eventos en Tlatelolco, ya que en 2008 el Senado había aprobado esa propuesta. Y en 2011 lo ratificó la Cámara de Diputados Federal. Tal hecho histórico tiene que ser reconocido y recordado como una transición política de la libertad democrática que tuvo auge para el bienestar de las generaciones futuras. Esos fueron los considerandos de todas las bancadas. Con 333 votos a favor, los diputados avalaron el dictamen que adiciona al artículo 18, inciso B de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Luego del debate en el que los diputados rechazaron que se utilice la violencia como forma de solucionar los problemas sociales, el 2 de octubre quedó establecido como el aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco de 1968. En ese sentido, la diputada del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Beatriz Paredes, señaló que no se debe volver a utilizar la fuerza del Estado en manifestaciones sociales y el reconocimiento que se hace a los jóvenes que buscaban mayor participación y contribución en la democracia. El diputado del Partido Acción Nacional, Javier Corral Jurado, afirmó que el dictamen avalado por la Comisión de Gobierno reconoce los hechos históricos de no violencia como método de dirimir protestas sociales. Esto pone en ridículo, a menos de que estemos
en la cuestión de Alicia en el País de las Maravillas y se nos aparezcan cosas que son ciertas y no son ciertas. Me parece ridículo que, habiendo sucedido esto como un hecho histórico tremendo, en donde todas las bancadas y los representantes de los partidos que ahorita son oposición lo avalan, ahora digan que no están de acuerdo algunas personas. ¿En dónde está lo patético? Lo patético es que entonces ahora se supone que están de acuerdo con apoyar que una calle lleve el nombre de un asesino confeso como Díaz Ordaz por motivos totalmente ridículos. Inmediatamente después de ya aprobar este cambio de nombre al Boulevard Díaz Ordaz a 2 de octubre, de inmediato salió Mauricio Fernández gritando de que él no estaba de acuerdo por un tema técnico del tema de cambio de nombre, de cambio de la propiedad, iba a tener algún problema con las propiedades. Y del lado de Santa Catarina, Víctor Pérez también grita foul, argumentando el mismo tema técnico, pero siendo de que el actual secretario de Ayuntamiento de Mauricio Fernández fue el que aprobó en el Congreso ese tema y pidió un exhorto al municipio de Santa Catarina cuando estaba el grupo político del PAN de Víctor Pérez. O sea, ¿es desconocimiento? ¿Es algo político? ¿O sí tiene un argumento técnico para gritar foul o gritar en contra de este cambio de...? Pues mira, sí, vamos a ver las cosas, o te conviene o no te conviene, no, la verdad no entiendo. Pero en la época creo que de Alejandro Páez, creo, no estoy seguro, que fue cuando sucedió el asunto de Raúl Salinas, de que lo metieron a la cárcel por lo que había hecho en la Conasupo, que había traído leche contaminada y todo lo que se habían robado, ¿verdad? Bueno, total, había una colonia que se llamaba Raúl Salinas en Santa Catarina y ahí no tuvieron ningún empacho en cambiarle el nombre, le pusieron encima de Las Mitras. Entonces cuando te conviene sí lo haces, y cuando crees que no te conviene no lo haces porque vas a afectar a las personas que viven alrededor de la calle. ¿En qué los afectas? Si lo único que le va a cambiar es el nombre, ¿verdad? ¿Cuántas calles no se han cambiado importantes? ¿Verdad? Otro en Santa Catarina, también un tema sindical, de hecho, la calle principal era Fidel Velázquez y la cambiaron a Manuel Ordóñez. Entonces ahí es donde yo ya no sé qué decir, porque pues si es fascinación por los represores, pues tendríamos que decirles que el pueblo no los quiere, ¿verdad? No quiere a los represores, pero si ellos sí los quieren, pues entonces hay que regalarles una fotografía para que le vayan a hacer culto, pero no que se pongan en esa circunstancia tan fuera de base, tan mal vista, para no ser tan violentos, ¿no? Y hagan esas, mejor pónganse a trabajar ahí en el Congreso, hay muchas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Hay muchas leyes que son de afectación para la gente y ellos pueden tener iniciativas por ese lado. O sea, ¿para qué se meten en un asunto en el cual solamente están haciendo pues el ridículo? Aquí una pregunta directa para ti, que se la contestes a la gente, a los que nos siguen en Colectivo Noticias. ¿Este cambio de nombre es más que nada por una memoria histórica, mantener la memoria histórica de los estudiantes del 78, o es un tema político por ser partidista? Es un hecho de reivindicación histórica, es un acto de justicia social, es un acto de darle al pueblo de Santa Catarina el orgullo de no tener el nombre de un asesino en su calle principal. Ya si en el municipio de San Pedro, en el municipio de Monterrey, lo quieren tener, pues es cosa de ellos.
Y si lo quieren cambiar y no quieren ponerle 2 de octubre, pues que le pongan otro nombre. O sea, que no utilicen evasivas que rayan en cosas que no son ciertas. Aquí lo más importante es hacerle justicia a la historia, hacerle justicia a los caídos el 2 de octubre, porque tal como lo dijeron en el Congreso, ellos aportaron con su vida gran avance a la democracia. Esa es la verdad. Así lo dijeron en el Congreso. Y si el Congreso, que es una autoridad, el Cabildo también lo es. El Cabildo es la máxima autoridad del municipio. Es la máxima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué objetas a las máximas autoridades que ya te dieron toda la información del por qué se hacen las cosas? O sea, a veces México de la fantasía y el capricho debemos de superarlo, ¿verdad? No importa que tú tengas diferencias entre partidos y un partido con otro. Si tienes un problema por el ejercicio público que tenga un alcalde con otro, pues dirime las diferencias, pero no utilices algo que le beneficie al pueblo poniéndote en contra, porque ahí las cosas sí se pierden políticamente. Ahí políticamente el que está actuando mal es el que se opone, es el que actúa políticamente y no históricamente. Aquí otra pregunta con jiribilla. Cuando el PAN era oposición del entonces partido dominante que era el PRI, traía la bandera y el tema del cambio del 2 de octubre por quitar a Díaz Ordaz. Hizo propuesta Felipe Calderón, como mencionas. El Congreso, cuando estaba con mayoría del PAN, también hizo la propuesta, mandó exhortos a los municipios. Y ahora que se unieron agua y aceite, el PRI y el PAN, ¿eso tiene mucho que ver con la postura actual de los panistas? Yo no creo eso, porque yo pienso que sigo pensando en las buenas intenciones y voluntad de la gente. Yo lo que sí creo es que están cayendo en una trampa política ellos, ¿verdad? O sea, estás cayendo en una trampa política es como decir, pues vamos a reivindicar el nombre de Vidaurri, el traidor de Nuevo León, ¿verdad? O de Santana, o de Porfirio Díaz. Pues ¿por qué vas a reivindicarlo? Si ha habido revoluciones en contra de ellos, si perdimos territorio por culpa de Santana, si Vidaurri fue apoyador de Santana, o sea, no, y estar en contra de Juárez. No podemos dejar la memoria histórica. O sea, los héroes son héroes y los villanos son villanos. Y el señor Díaz Ordaz, lo único derecho que tiene es estar en la galería del terror, nada más. Y por último, ¿cuál es tu mensaje a quienes creen que esas acciones son más simbólicas que efectivas en una lucha por la justicia social o histórica? Bueno, el simbolismo siempre ha sido importante, ¿verdad? O sea, cuando tú vas a una guerra patriótica, ¿qué llevas? Una bandera. ¿Y la bandera qué es? Un símbolo, ¿verdad? Entonces, si tu símbolo es Díaz Ordaz, entonces tu símbolo es de los asesinos. Si tu símbolo es defender a los caídos por la democracia, entonces tu símbolo es la democracia. ¿Algún último mensaje que le quieras dar a los seguidores de Colectivo Noticias, que fueron los más críticos por el cambio de nombre, o tal vez están siguiendo malos mensajes de la oposición, o que desconocen el contexto histórico de este cambio? ¿Algún mensaje que les quieras dar a ellos para que vayan a la celebración que el alcalde está invitando cuando se le dé viabilidad el 2 de octubre de este año? Ojalá y tenga yo la posibilidad de estar vivo para estar ahí. Y estoy muy contento por eso. Y que festejen, porque un acto de reivindicatorio como este es para festejarse. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a esta voz del colectivo, y pues esperamos en los próximos días para ver cómo se va desarrollando este tema, porque sí está haciendo mucho eco, no solamente aquí en el estado, sino a nivel nacional.
Sí, es muy importante que de aquí al 2 de octubre, cuando se haga la inauguración de la calle, ya con su nombre como debe de ser, la gente se entere de la realidad, porque normalmente empieza a haber circunstancias. Me ha tocado en discusiones con compañeros que me dicen, oye, pero luego ahí en el Seguro Social no me atienden, y ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? O sea, pues en el Seguro Social, pues reclámale a SOE, ¿verdad? O sea, reclámale a los directores, reclámale al jefe de la clínica donde te atienden. Y seguramente les van a atender si le hacen una buena reclamación. O van a darse cuenta de que realmente entonces ese servicio puede ser que siga siendo una porquería. Yo no estoy diciendo que sí. Pero esto no tiene nada que ver con lo otro. Este es un acto reivindicatorio. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti.